Buen día, respetable doctora Berta María Campos Machado. En esta oportunidad tenemos el honor de abordar un género bacteriano muy fascinante y de gran importancia, el cual es el género Nocardia. Dicho tema será desarrollado por Sara Rosemary Meléndez Díaz y mi persona, Erika Gabriela Mejía Hernández. Como parte de la agenda que tenemos para poder dar desarrollo a este tema, veremos los siguientes puntos, lo cual es descripción del agente, la historia de la enfermedad, la epidemiología y distribución, también el reservorio, el periodo de incubación, el periodo de transmisibilidad, así como también el mecanismo de transmisión, la susceptibilidad, la patogenia, patología. De igual forma, el cuadro clínico, el diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico diferencial, el tratamiento, las complicaciones y, muy importante, la prevención y control de este. Dicho esto, comenzamos con el primer punto, el cual es la descripción del agente. Bien, las nocardias van a ser bacterias, ¿no? Bacterias que tienen una apariencia muy particular y es que son bacilos aerobios estrictos y esto significa que pues necesitan oxígeno para vivir y van a formar filamentos ramificados en los tejidos y los cultivos. Estos filamentos se asemejan a las hifas de los hongos y de hecho anteriormente se pensaba que estos eran hongos, ¿no? Por esa similitud. Sin embargo, a diferencia de los hongos, Nocardia pues tiene una pared celular gram positiva. Sabemos que es típica de las bacterias. Entonces, Nocardia va a ser un género de actinomicetos saprófitos que la vamos a encontrar común en todo el mundo y pues van a residir en el suelo, donde van a contribuir y van a jugar un papel muy importante en lo que es la descomposición y la degradación de la materia orgánica. De igual forma, podemos decir que estas bacterias nos van a ayudar a reciclar la naturaleza. Se han identificado alrededor de 100 especies de Nocardia, pero identificarlas a un nivel de especie puede resultar un desafío, ya que las pruebas bioquímicas tradicionales a menudo no son lo suficiente y se requiere técnicas moleculares para una identificación precisa de estas. Y esto es muy importante en la medicina, ya que pues, la capacidad de causar enfermedades y la respuesta a los antibióticos puede variar significativamente entre las diferentes especies de nocardias. También es importante señalar que lo que es la morfología de nocardia puede ser pleomórfica. ¿Qué significa esto? Que pues puede cambiar de forma, lo que va a dificultar aún más su identificación. Además de su forma filamentosa, también puede aparecer como formas cocobacilares o incluso fragmentarse en elementos bacilares. También lo que son las nocardias, sabemos que pues son gram positivas, ¿no? Es decir, que retienen la tinción de Gram, lo que las hace parecer de un cierto color, de un cierto tono morado bajo un microscopio. Una característica clave de nocardia que podemos distinguir pues es su pared celular y es que es similar a la de las micobacterias, como la bacteria que causa la tuberculosis, y podemos decir que contiene ácidos micólicos. Estos ácidos grasos de cadena larga le dan a nocardia una propiedad llamada ácido alcohol resistencia débil. Eso significa que retienen ciertos colorantes incluso después de ser lavado con una solución ácida, pero sí van a requerir un ácido decolorante mucho más débil que el utilizado para las micobacterias. Esta característica es crucial en el laboratorio para diferenciar nocardia de otras nocardias. Otro aspecto importante también que podríamos mencionar es el metabolismo de este. Nocardia, como mencioné, son aerobios estrictos y esto implica que su crecimiento in vitro se optimiza en condiciones de buena aireación. Y esto es relevante en el laboratorio al cultivar pues, muestras clínicas.
Continuemos ahora con lo que es la historia del género Nocardias. Podemos decir que pues, tiene una historia fascinante y nos lleva a finales del siglo XIX. El género Nocardia lleva el nombre de Edmond Nocard, personaje que podemos observar en la presentación en la esquina superior izquierda. Este fue un veterinario francés que en 1888 aisló por primera vez un actinomiceto aerobio patógeno y lo hizo durante un brote de una enfermedad llamada muermo bovino, que esta afectaba al ganado en lo que es la isla de Guadalupe. Unos años más tarde, como observamos en la línea de tiempo, en 1889 el género Nocardias fue creado oficialmente por Trevisan, designado a Nocardia farcínica como la especie tipo. Es importante destacar que el muermo es una enfermedad infecciosa grave, principalmente de los equinos, ¿no? Lo que son los caballos, los asnos y las mulas, causada por la bacteria Burkholderia maggi. El hallazgo de Nocard en este contexto resalta la capacidad de este género para infectar a una diversa variedad de huéspedes. Entonces, el primer caso documentado de nocardosis humana ocurrió en 1891. Por Eppinger describió a un paciente con síntomas que parecían tuberculosis y abscesos cerebrales, y este descubrió que eran causados por un microorganismo similar al que Nocard había aislado en el ganado. Este caso pionero estableció la Nocardia como un patógeno humano y a lo largo de los años, la clasificación de nocardia ha cambiado mucho, especialmente con el desarrollo de técnicas moleculares, lo que es en 1980, Gordon Min propone, pues, y es oficialmente aceptado el nombre de nocardia asteroides para la especie tipo, reemplazando así a la N. farcínica que se tenía anteriormente. Sin embargo, lo que es el término nocardia asteroides pues ha sido como ese objeto de mucha discusión, ya que se usó históricamente para agrupar muchas especies diferentes. Hoy en día se reserva para un grupo pues más aislado, más definido. Para enfatizar la complejidad taxonómica, las técnicas de secuenciación de ARN ribosomal y otras metodologías moleculares han evolucionado nuestra comprensión de las relaciones entre las especies de nocardia, y esto ha llevado a la reclasificación continua de muchas cepas y al reconocimiento de nuevas especies que se presentan. Hoy en día sabemos que Nocardia es un género complejo con muchas especies y que se clasifica dentro del orden Actinomycetales y a la familia Nocardiaceae. Aunque inicialmente se basó en características como el uso de carbohidratos y la sensibilidad a los antibióticos, la clasificación moderna se basa en gran medida a la secuenciación génica de esta, y esto ha revelado que muchas de las clasificaciones antiguas eran incorrectas. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones humanas son causas por un número relativamente pequeño de especies, lo que simplifica un poco lo que es el diagnóstico clínico. Veamos ahora la epidemiología y distribución. Bien, la nocardosis, pues es una enfermedad que se encuentra en todo el mundo. La incidencia de esta anual se encuentra calculada para 3 regiones mayormente, lo que es Norteamérica, Europa y Australia, y va a corresponder a una incidencia de 0.375 casos por 100.000 personas. Podemos decir que esta va a ser más común en adultos que en niños y que los hombres tienen muchas más probabilidades de contraerla que las mujeres. La mayoría de los casos son esporádicos, lo que significa pues que ocurren de forma aislada, pero han habido algunos brotes asociados con la contaminación en hospitales, procedimientos cosméticos y el uso de drogas intravenosas ilícitas igualmente. Es importante destacar que lo que es la nocardosis no se transmite de persona a persona y no parece seguir
un patrón estacional. Para dar una perspectiva global, la distribución de las especies de nocardia pueden variar geográficamente. Algunas especies pueden ser más prevalentes en ciertas regiones debido pues a las condiciones del suelo y a otros factores ambientales, ¿no? Del suelo porque pues como sabemos es ahí donde se desarrolla esta. Entonces, la enfermedad pulmonar o diseminada afecta más a personas con alteraciones del sistema inmunitario y la clave para entender la nocardosis es que afecta, muy importante, es que afecta principalmente a personas con sistemas inmunitarios debilitados. Entonces, las personas con deficiencia en la inmunidad mediada por células, como las que tienen linfoma o las que han recibido trasplantes o están en tratamiento con glucocorticoides o aquellas que tienen SIDA, tienen un riesgo mucho mayor de pues tener la enfermedad porque pues su sistema inmunitario está débil. De hecho, la nocardosis es más alta en pacientes con SIDA y también es mayor en aquellas personas que son receptores de trasplante de médula ósea en comparación, ¿verdad? Viéndolo así, en comparación con la población en general. Es muy importante mencionar que la inmunidad mediada por células, en la que los linfocitos T juegan un papel central, es esencial para combatir las infecciones por nocardia. Entonces, estas células inmunitarias son responsables de eliminar las bacterias que han sido ingeridas por los macrófagos, un tipo de célula inmunitaria. La nocardosis también se ha relacionado con otras enfermedades pulmonares, como lo es la proteinosis alveolar pulmonar, la tuberculosis y otras infecciones por micobacterias, así como la enfermedad granulomatosa crónica, la deficiencia de interleucina 12 y el tratamiento de anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral. Podemos decir que en todo niño con nocardosis y sin alguna causa conocida de inmunosupresión, habrá que efectuar pues ciertas pruebas para determinar si es adecuado el estallido fagocítico respiratorio. La enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo, es un trastorno hereditario en el que las células inmunitarias no pueden producir las sustancias químicas que necesitan para destruir las bacterias. Continuamos ahora con el reservorio. Bien. Dicho lo anterior, podríamos preguntarnos, si no se transmite de persona a persona, ¿verdad? ¿Cuál sería el reservorio de estas? ¿Dónde se encuentran estas bacterias? Pues como mencionaba, estas son bacilos gram positivas ramificadas con forma de microesferas encontradas en la tierra, agua y otros ecosistemas. Entonces esto significa que la exposición a nocardia es bastante común y pueden causar infecciones generalizadas, principalmente en personas inmunodeprimidas. Para enfatizar su adaptabilidad, nocardia puede sobrevivir en una variedad de ambientes, incluyendo lo que es la materia orgánica en descomposición. Entonces, esto va a contribuir y pues le ayuda a su amplia distribución ambiental. Nocardia pues es un aerobio estricto, lo que significa que necesita oxígeno para sobrevivir y puede crecer en casi todos los medios de cultivo bacterianos, fúngicos y microbacterianos no selectivos. Sin embargo, podemos mencionar que puede crecer lentamente, por lo que a veces se requiere una incubación prolongada de los cultivos de laboratorio de 3 días o más para poder detectarlas. De hecho, las colonias completamente desarrolladas de nocardia a menudo podemos decir que tienen un olor característico a tierra mojada, lo que refleja su hábitat natural en el suelo. Aunque pueden encontrar pequeñas cantidades de nocardia en el tracto respiratorio de personas sanas, estas no se consideran parte de la flora normal del cuerpo humano. Veamos ahora el periodo de incubación. Lo que es el periodo de incubación de nocardia, es decir, el tiempo que transcurre entre la exposición a la bacteria y la aparición de los síntomas, este puede variar. Nocardia son bacterias catalasas positivas, lo que significa que producen una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno y que también pueden oxidar carbohidratos. Entonces,
Estos van a ser capaces de crecer en la mayoría de los medios de laboratorio no selectivos para bacterias, microbacterias y hongos. Sin embargo, podemos mencionar que su crecimiento puede ser lento y a menudo van a necesitar de 3 y 5 días de incubación para que estas colonias pues, sean visibles en las placas de cultivo. Por tanto, pues es importante que el personal de laboratorio sepa que si se sospecha nocardia, los cultivos deben incubarse durante más tiempo de lo habitual, no de lo normal, que pues suele ser de 1 a 2 días. Entonces las colonias iniciales de nocardia suelen ser blancas, como observamos ahí en las ilustraciones de la derecha, pero pues su apariencia puede variar mucho, desde seca hasta cerosa y desde blanca hasta anaranjada. A menudo se pueden observar hifas aéreas, que son filamentos que se proyectan desde la superficie de la colonia, al examinar las colonias con un microscopio de disección. Lo que es la combinación de la presencia de estas hifas aéreas y la ácido alcohol resistencia son características distintivas de nocardia y pueden utilizarse a favor ¿para qué? Para identificarlas de forma más rápida y presuntiva del género. Veamos ahora el periodo de transmisibilidad. Es muy importante recordar y tener claro que las nocardias no se transmiten de persona a persona y que la infección generalmente va a ocurrir por una exposición ambiental, porque como sabemos, pues se encuentran en el suelo, ¿no? En el polvo. Entonces, no se van a transmitir de persona a persona y va a ocurrir por exposición ambiental. Muy importante en lo que es el periodo de transmisibilidad. Veamos ahora el mecanismo de transmisión. Dicho lo anterior, podríamos preguntarnos cómo contraen las personas endocardiosis, ¿no? ¿Cuál es ese mecanismo de transmisión? Y es que la forma pulmonar de la enfermedad, que es la más común, generalmente se contrae al inhalar bacterias atomizadas, es decir, bacterias suspendidas en el aire en pequeñas gotitas. Esto puede ocurrir al remover tierra o polvo que contiene nocardia. Por otro lado, otra forma, la forma cutánea, veamos la forma pues, de inhalación. Ahora, la forma cutánea va pues, a afectar la piel y generalmente se va a contraer por la inyección directa de bacterias en el cuerpo, como por ejemplo podríamos mencionar al pincharnos con una espina. Respecto a la inhalación, las partículas de polvo o aerosoles que contienen nocardia pueden permanecer suspendidas en el aire durante periodos prolongados, aumentando el riesgo de exposición, especialmente en ambientes con poca ventilación donde el aire no fluye adecuadamente. Como he mencionado anteriormente, la mayoría de los casos de endocardiosis pulmonar ocurren en personas con sistemas inmunitarios debilitados debido pues, a enfermedades o al uso de medicamentos inmunosupresores. Entonces, los pacientes que han recibido trasplantes de órganos van a ser un grupo particularmente importante de personas en riesgo. Entonces, podríamos decir que la endocardiosis va a ser una infección oportunista. ¿Por qué? Porque se va a aprovechar de las debilidades en el sistema inmunitario del huésped. Esto sería todo por mi parte. Le cedo el espacio a mi compañera para que continúe con el desarrollo del tema. Buen día, doctora. Mi nombre es Ada Rosemary Meléndez Díaz y el día de hoy continuaré con el tema género nocardias, que nos corresponde a mi compañera Gabriela Mejía y a mí. Continuaremos con lo que es la susceptibilidad. Como se menciona se ha mencionado en lo que es anteriores clases y también se menciona en lo que es nuestros libros de texto, la susceptibilidad del huésped es un factor primordial en el desarrollo de cualquier enfermedad transmisible, no solamente en la nocardiosis, que es la enfermedad de la que vamos a hablar. Si bien la nocardia es un género bacteriano ubicuo en lo que es el ambiente, su capacidad para causar una infección invasiva aumenta significativamente en individuos que tienen su sistema inmunitario comprometidos. Es por eso que vamos a ver diferentes factores que afectan en lo que es la susceptibilidad del hospedero.
Primero hablaremos acerca de las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Diversas condiciones médicas y tratamientos inmunosupresores también han sido identificados como factores de riesgo primarios. Estos incluyen lo que son las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Y en estas pues tenemos lo que es el grupo de inmunodeficiencia humana, conocida como VIH, particularmente en lo que son las etapas más avanzadas de este, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también conocida como SIDA, que representa un riesgo particularmente elevado a las personas que padecen esto, ya que la susceptibilidad de estos a cualquier patógeno es mayor a la de cualquier otra persona que esté, por así decirlo, saludable. De luego tenemos lo que son las inmunosupresiones inducidas por tratamiento. En este caso tenemos los trasplantes de órganos sólidos o las personas que se les ha hecho trasplantes de células madre, incluso las personas que tienen un uso prolongado de los corticosteroides. Los cuales también alteran lo que son las respuestas inmunes, facilitando la proliferación de la neocardia. Asimismo, algunas patologías, como lo son las neoplasias hematológicas, que con su inherente inmunosupresión y también los tratamientos oncológicos asociados a esta incrementan la vulnerabilidad de las personas, y también enfermedades pulmonares crónicas subyacentes, llámese POC, fibrosis quística, e incluso aquellas personas que tienen antecedentes de tuberculosis pueden crear un microambiente pulmonar favorable para que cure la infección. También hay otras comorbilidades, como por ejemplo la diabetes mellitus o aquellas personas que son alcohólicas crónicas. También se han implicado lo que son los factores contribuyentes a esto, porque su sistema inmune está notablemente debilitado. Bien, ahora tenemos la histopatología y la patogenia. Bien, histopatológicamente la nocariosis se caracteriza por formaciones de abscesos o con una intensa infiltración neutrofílica, también la necrosis, que es significativa, y también la notable presencia de lo que es granulación alrededor de la lesión y la ausencia o la mínima fibrosis o encapsulación. La patogenia inicia principalmente por la inhalación de fragmentos de micelios bacterianos, lo que puede llevar a lo que es la neumonía y en algunos casos la diseminación sistémica. También es importante contrarrestar esto con otros diagnósticos diferenciales como la trinomicetoma, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, y pues con otros diagnósticos diferenciales además de ese. A nivel de la patogenia, la nocardia se ha desarrollado lo que es un mecanismo para evadir la eliminación inmune, incluyendo la neutralización de oxidantes o la interferencia con la maduración de fagosomas. Si bien los neutrófilos pues pueden fagocitar inicialmente lo que sería la bacteria, la inmunidad celular es crucial para la erradicación definitiva de esta. Bien. Ahora hablaremos acerca del cuadro clínico. El cuadro clínico habitualmente es una infección pulmonar aguda o crónica que puede diseminarse a otros órganos. Por ejemplo, por lo general sería lo que es el cerebro y la piel. Y nuevamente los síntomas son fiebre y sudoración, pérdida de peso, tos y dolor torácico, pero pueden variar a otros síntomas, como por ejemplo la expectoración mucosa escasa con febrícula o la diaforosis nocturna, hasta formas más severas como por ejemplo la hipertermia o la tos purulenta hemoptosis. Incluso las personas llegan a comprometer lo que es su estado general. Y por estos síntomas anteriores, pues se confunde con otras infecciones, como por ejemplo la tuberculosis. Lo que se va a distinguir es que, por ejemplo, en radiografías torácicas se va a mostrar lo que son las infiltraciones focales, nódulos multifocales o cavidades, y las formaciones de abscesos, que es bastante común, como anteriormente habíamos dicho, mientras que la formación de granulomas y gaseificación pues son raras. La diseminación hematógena al sistema nervioso es una complicación grave, resultando en lo que son accesos cerebrales con diversas manifestaciones neurológicas. Incluso hay pacientes que pueden presentar lesiones cerebrales con afecciones pulmonares subclínicas. Los síntomas posibles de estas pues normalmente son dolor de cabeza, fiebres, convulsiones, cambios del estado mental y también la debilidad. Para entender un poco más esta diseminación, vamos a tomar lo que es un caso clínico, donde se va a presentar lo que es un paciente de 47 años de edad que procede de una zona rural.
No tiene ningún antecedente conocido de inmunosupresión y consultó un cuadro clínico caracterizado por cefalea intensa y también intermitente. La evolución de sus síntomas pues progresó a lo que es una aparición de parestesias y también finalmente en una alteración significativa de lo que es su conciencia. Ante la complejidad de la presencia, se realizó lo que es una resonancia magnética, que reveló lo que es una lesión ocupante del espacio localizado córtico subcortical de la región frontotemporal parietal de izquierda del paciente. Esta lesión ejercía un efecto de compresión considerable, provocando lo que es el desplazamiento de las calles sistémicas ventriculares. Inicialmente, debido a las características de la lesión observada en la resonancia magnética, se plantearon dos diagnósticos diferenciales, una lesión neoplásica y también un acceso cerebral que podría haber sido causado por otra etiología. Para obtener un diagnóstico preciso, al paciente se le sometió a una resección quirúrgica de la lesión cerebral. El análisis microbiológico, el material que se le extrajo mediante el cultivo, documentó lo que es la presencia de endocardia africana nova. Posteriormente, en estudios complementarios se logró identificar el posible foco pulmonar primario, lo que sugiere que la infección cerebral pudo haber sido secundaria a lo que es la diseminación hematógena desde una infección pulmonar de la bacteria. A pesar de que esta pues no había sido clínicamente evidente al inicio. Bien, ¿por qué se decidió tomar el caso? Porque consideramos que resulta interesante y relevante por varios motivos. En primer lugar, destaca la posibilidad de desarrollar microcardiosis cerebral en individuos sin factores de riesgo como los anteriormente mencionados, ni tampoco inmunosupresión. Lo que amplía el espectro de los pacientes que pueden verse afectados por una infección de este tipo. En segundo lugar, pues subraya la importancia de incluir microdiosis en diagnósticos diferenciales de las lesiones cerebrales complejas, incluso si hay una ausencia de historial de inmunocompromiso claro. Y finalmente, la identificación de un posible foco pulmonar primario posterior al diagnóstico de la lesión. Enfatiza lo que es la naturaleza potencial diseminada que tiene la infección y la necesidad de una evaluación integral hacia el paciente. Este caso ilustra pues cómo la nocardiosis del sistema nervioso central puede presentarse de manera atípica y la necesidad de un abordaje, de un diagnóstico exhaustivo, incluyendo estudios de imágenes avanzados, análisis microbiológicos, para llegar así a lo que es un diagnóstico preciso. Y bueno, en contraste a eso tenemos lo que es la endocarditis cutánea, que se produce por una inoculación directa de lo que sería la bacteria a través de la piel. Y generalmente es causada tras un traumatismo y raramente se disemina. Puede manifestarse como una infección cutánea primaria, o sea, nódulos, pequeños accesos, e incluso una infección linfocutánea o micetoma. Bien, y justamente hablaremos de lo que sería el diagnóstico de laboratorio. Bien, el diagnóstico de laboratorio se basa en lo que son análisis de muestras como el esputo, el pus, en lo que sería la anacardiasis pulmonar, el líquido cefalorraquídeo, la biopsia, que se hacen también en lo que sería la nocariosis que se ha diseminado lo que es el sistema nervioso central, la tinción de Gram que revela los bacilos gram positivos y los filamentos ramificados y la tinción ácido resistente modificada que también suele ser positiva. La nocardia crece en la mayoría de medios de laboratorio, pero las pruebas serológicas no son útiles en estas. La identificación a nivel de especies requiere métodos moleculares importantes para fines epidemiológicos y también para fines terapéuticos. Las imágenes como por ejemplo, la tomografía computarizada de tórax y la resonancia magnética en el cerebro, como en el caso clínico, son valiosas para evaluar lo que es la extensión de la infección y también la presencia de accesos. En caso de sospecha de la meningitis, también es crucial realizar lo que es una punción lumbar. Bien,
Ahora hablaremos acerca de los diagnósticos diferenciales. Por los síntomas que tiene la neurocardiosis, los diagnósticos diferenciales son amplios e incluyen infecciones pulmonares como por ejemplo la tuberculosis, la actinomitocosis, tanto cutánea como también la cutánea, y la aspergilosis, así como otros tipos de neumonías. En el sistema nervioso central se debe también considerar lo que son las lesiones cerebrales causadas por otras bacterias, es decir, por otras etiologías, como se mencionaba en el caso clínico, las meningitis, de diversas etiologías también, y también tumores cerebrales. En la piel también se puede confundir con lo que son los micetomas por otros agentes o la esporotricosis, que también son importantes de destacar. Bien, ahora tenemos lo que es un ejemplo de esta, que es la actinomicetoma, que es esta cancería cutánea que presenta características histopatológicas distintas a lo que sería la nocardiasis. En este caso, si vemos lo que es una inflamación supurina crónica, la formación de trayectos y la formación de trayectos fistulosos. Bien, ahora hablaremos de lo que es el tratamiento. El tratamiento de elección tradicional se basa en lo que es la sulfonaminas, a menudo en combinación con trimethoprim. Otros antibióticos como la micacina y imipenem, meropenem, fluoroquinolinas y minociclinas, y lineocilina, y también lo que serían las cefotaxinas, también han sido lo que son demostradas o que han demostrado lo que es su eficacia en casos de la falta de respuesta a otros medicamentos, o también porque según la especie de lo que sea la nocardiosis, se tiene que revisar lo que es su perfil de sensibilidad hacia los antibióticos para así poder realizar lo que es un tratamiento efectivo. También existen lo que es tratamientos farmacológicos prolongados, el drenaje quirúrgico o la resección, que pueden ser también necesarios. Principalmente el medicamento por excelencia, pues lo se ha puesto aquí en azul, sería el trimethoprim sulfametoxazol. Bien. Ahora hablaremos de lo que son las complicaciones. Las complicaciones pues pueden surgir por diseminación de la infección, especialmente desde lo que sería el pulmón, puede ser la pericarditis o síndrome de vena cava superior. También la diseminación hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, donde puede llevar lo que son déficits neurológicos focales y también la meningitis. El retraso del diagnóstico, pues en los pacientes que son inmunocomprometidos se asocian también a un mal pronóstico, es decir, que diagnosticar muy tempranamente en las personas que están deprimidas inmunológicamente es primordial para poder así salvar su vida, o por lo menos hacer que sea un tratamiento más cómodo para ellos y menos invasivo. Bien, prevención y control, que es nuestro último punto. Bien. La prevención en personas inmunocomprometidas, pues se centra en lo que es evitar la exposición al polvo o cualquier otro agente o cualquier otra superficie en el ambiente, como por ejemplo la tierra, mediante usos como por ejemplo la mascarilla, de guantes, también tener una buena higiene personal que sea rigurosa, y en algunos casos la profilaxis antibiótica según el criterio del médico. En hospitales, pues las medidas incluyen lo que es el control ambiental, precauciones con los pacientes diagnosticados y, por supuesto, el estar capacitando de manera frecuente a personal de salud. Y bueno, las consideraciones generales serían hacer conciencia acerca de los factores de riesgo con los cuales nos podemos contaminar de este patógeno, y también hacer consultas médicas o ir a una consulta médica en caso de que se sospeche que se tiene esta enfermedad o cualquier tipo de estas afecciones, porque son varias. Bien, en conclusión, la nocariosis puede ser una infección oportunista compleja cuya
presentación y evolución depende significativamente del estado inmunitario del huésped y las características intrínsecas del género miocardio. El conocimiento profundo de los factores de riesgo, las diversas manifestaciones clínicas y los métodos de diagnóstico son esenciales para un abordaje clínico eficaz y la identificación temprana para un tratamiento antimicrobiano adecuado. La nocardia es un género bacteriano complejo cuya biología influye en su patogenicidad, especialmente en las personas inmunocomprometidas. Su estudio es clave para entender la infección, mejorar el diagnóstico y el tratamiento, siendo la investigación continua importante para la salud pública. Y bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, tanto en darnos asesoría como el tiempo que está tomando para calificarnos. Y muchísimas gracias por todo.